Buenas noches, Eva. Vale. ¡Hombre, Nayara! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué Mira, tal? Relatos Conscientes es una amiga mía que se llama Eva Ah, y se muy están bien. uniendo más Ah, mira, personas. Adrián es de la universidad. Ah, muy Hola, bien. Adrián. Qué bien. Sara Mors. Hola, Sara. Mi tocaya. Buenas noches a todos. Aquí estamos preparando el directo de hoy. A ver si tengo las notas de las preguntitas que te quería hacer, Nayara. Aquí está. Hola David, buenas noches. Esperamos a ser por lo menos pues 100 o así y luego ya empezamos. Es broma, es broma. Yo creo que con 15 o así pues está bien la cosa. Ay. Bueno, chicos, chicas, bienvenidos a todos. Qué difícil es hablar con el todes, con la E. Y bueno, a lo mejor vosotras usáis más el E, ¿no? La E, Bueno, no creas, ¿eh? Porque aquí ¿no? la E en valenciano es femenino, es como el catalán. Entonces, intentamos siempre utilizar palabras que no tengan, que sean neutras, pero es muy complicado en hablándolo. En el escrito sí, ¿eh? En investigación sí que ponemos mucho hincapié en que todo lo que publicamos sea con lenguaje neutro. ¿Y Pero es cómo, verdad que hablado cuesta. y cómo lo escribís? O sea, sí que usáis todes. No, intentamos no utilizar el artículo, es decir, por ejemplo, hablamos de estudiantado, hablamos de profesorado, ¿no? De profesor o Ujú, profesora. ujú, Intentamos, de hecho, desde la universidad, desde la UGI, tenemos una guía de lenguaje inclusivo que sacaron desde Isonomía y desde la Unidad de Igualdad y ujú. facilita mucho. Y además se puede descargar de la web de la universidad, ¿eh? O sea, está accesible para todo el mundo. Ah, muy bien, Mm, muy bien. La verdad sí, sí, sí. que estoy ojeando, yo creo que la llegué a ver, la llegué a ver. Pero he visto tantas cosas últimamente ojeando que ya tengo la cabeza hecho un lío, pero estas cosas son súper, vamos, súper necesarias que tener Mm, como unos panfletillos que te digan cómo hacer las cosas, ¿no? Porque estamos tan perdidos en este tema y va la cosa progresando, pero bueno, De está hecho, pues. yo creo que hay bastante, ¿eh? Por la red y tal. Creo que mucha gente se está poniendo ahora las pilas con esto del lenguaje inclusivo y es una suerte, ¿eh? Pero cada vez lo veo más y me alegra, ¿eh? También verlo. Sobre todo, y ya no te digo a nivel institucional, ¿no? Sino a muchos niveles, ¿no? Las personas del día a día, de la calle, están ahí también bastante concienciadas. Mm, sí, sí. Bueno, ha entrado una persona muy especial para mí, así que le voy a saludar. Hola, Taina. Me alegro de que estés viendo el directo. Y nada, te mando un besazo. Que nada, que nos vemos prontito, ¿eh? Y gracias por seguir el directo. Y nada, que voy a presentar a Nayara, porque bueno, es verdad que solo somos 5, pero bueno, Nayara es psicóloga de la UGI de Castellón y trabaja en 1.000 millones de proyectos dentro de la Universidad de Castellón, aparte de tener tu consulta propia bueno, pues eso, estar en el mismo equipo que yo en cuanto a la lucha por la equidad de la salud de nuestro colectivo, ¿no? Pues eso, de todas las letras de nuestro abecedario LGBTQIA++. Y hola Naroa y hola Laura. Entonces, bueno, Nayara, cuéntanos un poquito quién eres. Es verdad que muchos, igual, y muchos de los espectadores te conocen, pero algunos no, algunos no. Así que cuéntanos un poquito. Aprovecho también para saludar que he visto que se ha conectado Naroa y Marta, Marta es una compi del departamento, de la UGI, y Naroa que bueno, trabaja conmigo en la consulta privada, así que, y bueno, ella Bienvenidas, bienvenidas. trabaja también en un proyecto que yo estuve un año y medio trabajando, que es un centro,
que se llama Orienta, que es un centro de la Consellería de Atención Integral a Personas LGTB, que está en Castellón, Valencia y Alicante. O sea que la verdad que tenemos mucha suerte en la Comunidad Valenciana con muchos trámites y muchas leyes y cómo están poniéndose las pilas con el tema LGTB. Y bueno, nada, como os comentado, trabajo en la universidad. Tengo la suerte de que me contrataron como técnica del programa de diversidad afectivo, sexual y de género, de ahí de la UGI, que para mí es un privilegio que la universidad cuente con un puesto así, ¿no? Y con las acciones que llevamos a cabo y que encima confíen en mí para llevarlo a cabo. Es maravilloso. Y bueno, como has dicho, también tengo una consulta privada donde, bueno, no atiendo solo temas LGTB. Es verdad que tengo la especialización de LGTB en clínica, pero no solo atiendo temas de LGTB, también regulación emocional, pareja, sexualidad, un poquito de todo. Si tuvieras que decir un porcentaje, ¿qué porcentaje de tus pacientes son LGTB? Pues contando la universidad, que también tengo asesoramiento psicológico y demás, probablemente esté en un 40-60 más o menos. Que no quiere decir que vengan por motivos LGTB, ¿eh? Quiero decir, a lo mejor tengo pacientes que vienen por ansiedad, pero que son LGTB. Y a veces el saber que la persona que tienes delante, ¿no? Va a tener una cierta sensibilidad con ese tema, te ayuda también, ¿no? A que sea un área más a trabajar en la consulta, porque a veces tú entras a la consulta por un tema, tiras del hilo y te estás trabajando muchos más, ¿no? Pues a veces ayuda también, yo creo, De el hecho, saber que va. te iba a preguntar eso, te iba a preguntar qué es lo que un psicólogo especializado en psicología afirmativa aporta a un paciente LGTB frente a un psicólogo que no tenga esa formación. Pues mira, realmente no es tan distinto de lo que aportaría una persona LGTB en la sociedad. Lo que yo creo que hace es que las personas que tenemos esta formación, quitando ciertos puntos que si quieres luego comentamos que pueden ser específicos de las personas LGTB, lo único que hace un psicólogo especializado en psicología afirmativa, en este caso, es que se pone las gafas que le quita la heteronormatividad. Es decir, no presuponer que todo el mundo es heterosexual hasta que demuestra lo contrario, ¿no? Que la persona que tienes delante no tiene por qué ser ni cis ni hetero. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que a lo mejor pueden venir. Tuve un caso de una paciente que tenía unos 62 años y cuando me pregunté si tenía pareja, le pregunté si era hombre o mujer, ¿no? Claro, la señora me miró como diciendo, ¿cómo me preguntas esto, no? Pero sin querer ahí ya estás psicoeducando de cierta manera, ¿no? Ya le estás abriendo un sitio de, bueno, la sexualidad también es esto. Totalmente, totalmente de Mm, acuerdo. Yo en mi trabajo también trabajo al teléfono y siempre que me dicen, no, es que mi pareja, y siempre les pregunto, ¿tu pareja es hombre o mujer? Porque al final es una forma de visibilizar que lo que es, tanto uno ujú. es válido como lo otro, ¿no? Y alguno, espero que alguno me sorprenda un día y que me diga, no, no, no tiene género. Pero todavía no, no me ha pasado, todavía no me ha pasado. Así Pero vamos, que yo creo que es esto, ¿no? Que al final, pero ya te digo, no solo creo que sea en psicología, ¿eh? En general, el hecho de que rompas la normativa, ¿no? La heteronormativa, creo que eso es el principal eje. Y que sepan que también, ya no solo también esto, yo creo que muchas veces si hay alguien que está en cuestionamiento, que en teoría los psicólogos y las psicólogas, nuestro papel principal es el de no juzgar, ¿no? Con lo cual, indistintamente de lo que nos digan, ni vamos a poner caras, ni vamos a emitir juicios, pero no sé por qué muchas veces las personas que nunca han ido a una psicóloga o a un psicólogo les da ciertas seguridades porque siempre está este miedo al juicio, ¿no? Que al final es un juicio que te haces a ti misma, pero bueno, que lo pones en el terapeuta. Entonces yo creo que ahí también facilita el hecho de que sepan que a lo mejor la terapeuta no es que sea LGTB, sino que esté formada como LGTB. Yo tengo compañeras formadas en LGTB que son heterosexuales, quiero decir, que no tiene una cosa nada que ver con la otra, ¿no? No tienes por qué ser LGTB para concienciarte o para estar en el movimiento, ¿no? Al final. de hecho es muy importante no tener esas aliadas, esos Sí, aliades con nosotros, porque al final la lucha tiene que ser con más gente, no podemos, las minorías aparte de unirnos, pues tenemos que tirar de las mayorías, ¿no? Para, para poder realmente seguir adelante con nuestras luchas por la igualdad, ¿no? sí, sí, Y, totalmente. ¿Eh? Estoy ahí, ahí, vamos, coincido 200% contigo. sí, lo Mm. único que aquí me van a odiar tus compañeras si están escuchándonos, que es verdad que una chica heterosexual no ha tenido la vivencia de estar en el armario, de pasar por todo lo que hemos tenido que pasar, pues Ujú. tú y yo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que entiendo que esa empatía
pues que puede ser generada, ¿no? No sé si hasta qué punto la empatía se puede generar, pero nunca va a ser lo mismo que haber tenido la vivencia, ¿no? Lo que pasa que aquí, y esto es verdad, que en la psicología no ponemos tampoco cosas nuestras, o al menos desde el enfoque, al menos desde el que yo trabajo. Quiero decir, yo puedo trabajar con pacientes oncológicos, a lo mejor, ¿no? He trabajado con pacientes oncológicos, con personas con dolor crónico, ¿no? Quiero decir, y no por ello estoy sufriendo esto, ¿no? Yo creo que al final lo que conseguimos con la psicología afirmativa es entender la realidad sin la necesidad tampoco de haberla vivido para poder trabajar desde la psicología, que no tiene nada que ver con otros ámbitos, ¿eh? Quiero decir, sí que creo que a veces en ocasiones fuera de ese ámbito de psicología, ¿no? Que estás trabajando muy por la persona, no estás tanto en ti, sino trabajando por la persona, no es tan necesario. Sí que puedo entender que para entender ciertas realidades en el día a día, sí que pueda facilitar la empatía el que formes parte de este colectivo, eso sí. Pero no, yo tengo mis dudas, ¿eh? No estoy tan con que pueda afectar tanto en el trabajo de la psicología, ¿eh? Específicamente la psicología. Porque se trata al final de esto, ¿no? De ser objetivas para poder atender bien. Pues seguramente, o sea, seguramente hay muy buenos profesionales y muy buenos profesionales que se hayan formado y no sean del colectivo y que puedan ayudarnos, por supuestísimo. O sea, si no, vamos, que no hay suficientes psicólogos formados en Claro. psicología afirmativa para cubrir a toda la población que somos, ¿no? Pero es verdad que se me ha ido lo que te iba a decir. Se me ha ido lo que te iba a decir. Que es verdad que yo creo que el hecho de que seas de la comunidad, pues como que te da esa confianza, ¿no? Lo que tú decías, que te da esa confianza de que esta persona sabe por lo que estoy pasando, ¿no? Y lo que tú dices, no hace falta tener un cáncer para tratar a un paciente oncológico, pero si además has tenido un cáncer y lo has vivido en ti, es como ser madre, o sea, ser madre no eres capaz de empatizar totalmente hasta que no eres madre, porque es que ser madre es un mundo, o sea, como ser lesbiana es un mundo. Pero es verdad que hasta que no tienes esa vivencia propia, no lo sientes igual, que seguramente puede ayudar, ¿no? Ah, ya sé lo que te iba a decir además. En mi vida yo he ido a psicólogos, a psiquiatras, porque yo tuve un trastorno alimenticio desde los 15 años, o sea, un trastorno alimentario, perdón, y empecé con bulimia y entonces pues tuve que pasar luego, aparte de pues, ser una niña diversa, ¿no? Aparte de ser diversa, pues aparte tenía un trastorno de la conducta alimentaria y bueno, pues al final pasé por muchos psicólogos que yo haciendo un recorrido digo, vale, pero es que ninguno trató específicamente mi problema de mi sexualidad diferente, ¿no? O sea, yo le podía contar mis experiencias y tal, pero nunca se trataba, pues, la autoestima desde ese lugar o yo qué sé, cosas que yo creo que una persona que hubiera sido, pues eso, formada en psicología afirmativa o pues del colectivo, pues habría sabido también trabajar, ¿no? Era como algo que estaba ahí, pero pues no, yo creo que no sabían muy bien cómo tratarlo. Entonces nunca se trataba en las sesiones, ¿no? Era como, bueno, pues venga, no sé, me gustan las mujeres, bueno, sí, te gustan, bueno, pues ya está, ¿no? y sí que me da la sensación de que eso a día de hoy igual no pasa, ¿no? Igual la formación que tenemos ahora pues es mucho mayor que hace 20 años, ¿no? Pero yo qué sé, sí que me da la sensación de que podría haber sido mi tratamiento de otra forma, ¿no? De al final soy un todo y gran parte de mi autoestima viene de mi identidad sexual, o sea, de mi identidad como persona diferente, ¿no? Del hecho de tener que estar en el armario, pues eso, todas las cosas que tenemos, eh, que ya sabemos, bueno, sabemos o no, porque hay mucha gente que me pregunta cosas que dices, jolín, ¿en serio no sabes lo que es la lesbofobia interiorizada? ¿No lo sabes? A estas alturas no lo sabes. Pues no todo el mundo sabe, ¿no? Claro. ¿Qué Sí, es sí, la sí. lesbofobia interiorizada? Cuéntanos, Marisa. Claro, dentro de lo que sería la psicología afirmativa, que por cierto, voy a aprovechar que estamos hablando de esto porque he visto que alguien ha comentado que le gustaría formarse. Yo me formé en el Colegio de Psicólogos de Madrid. Allí tienen, son 2 cursos de especialización, digamos que uno sería como de conceptos básicos y el otro ya sería de especialización.
en el COP de Madrid, son online además, al menos cuando yo los hice hace 4 años, más o menos, sí. Y yo recomiendo muchísimo. O sea, hay un profesorado muy potente y la verdad que a mí personalmente, siendo LGTB, me abrió mucho los ojos a entender otras realidades fuera de la mía, ¿no? Que bueno, luego hablaremos más adelante de privilegios y cosas, no voy a hacer spoiler. Pero bueno, creo que es muy interesante, ¿eh? Este curso. Sí que es verdad que necesitas tener la carrera de psicología para acceder, pero una vez terminas psicología lo puedes hacer. Y bueno, alguna de las cosas que te comentaba, ¿no? De por qué creo que no es tan importante el ser LGTB si haces esta formación específica, que ojalá haya más, ¿eh? Es verdad que muchas veces que hay todas las personas psicólogas que las que me encuentro especializadas en LGTB es porque son LGTB. Pero cada vez me voy encontrando gente que no y esto me ilusiona. Y es porque vemos esta realidad. Por ejemplo, nos explican qué es la homofobia interiorizada, nos explica muy bien el estrés minoritario, o sea, ciertas cosas, cómo afecta la autoestima, cómo trabajar desde este punto, cómo trabajar los cuestionamientos. Entonces, muchas veces nos ayuda a poder entender y qué puntos tengo que trabajar y cómo puede el salirse de esta cis heteronormatividad, cómo poder trabajarla, ¿no? Qué secuelas tiene y qué poder trabajar. Eso me parece muy interesante también. La lesbofobia interiorizada, que sería dentro de la homofobia interiorizada la que sufren las mujeres, ¿no? Que se entra atracción así por mujeres, al fin de cuentas es una herencia que hemos tenido, que vivimos en una sociedad que sin querer tiene muchos mensajes discriminatorios o estereotipados y prejuiciosos sobre, en este caso, las mujeres lesbianas, pero en general sobre el colectivo. Entonces, sin querer, los vamos interiorizando. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final los hacemos válidos. Entonces, hay diferentes niveles de lesbofobia interiorizada, ¿no? Tenemos una más sutil, una más expresa, ¿no? Entonces, pasa desde el gradito más bajo, ¿no? Que podría ser un uno, que sería en donde yo acepto que ser lesbiana, pero solo acepto que la gente sea lesbiana como yo lo soy, ¿no? Que todo lo que se salga de lo que para mí es ser lesbiana lo discriminaría o lo prejuiciaría, hasta ya la más expresa es aquella donde no lo acepto y no me permito vivir como lesbiana, incluso puedo llegar a discriminar a aquella persona que me hace de espejo, es decir, que sí que se permite lo que yo no me permito, ¿no? Entonces, digamos que tenemos, durante todo eso, pues tenemos unos grados, ¿no? Yo siempre pongo ejemplos de lesbofobia interiorizada, normalmente cosas que me encuentro, que me han dicho a mí o en mi entorno, ¿no? Como puede ser, eres lesbiana, no se te nota, este me gusta muchísimo, ¿no? Ya te está connotando, ¿no? ¿Qué estereotipo tienes de que tenemos que tener un cartel luminoso o el tráiler aparcado debajo de casa, ¿no? Es un poco ahí ese estereotipo. Hasta cosas como no tendría hijos porque pobres mis hijos, ¿no? ¿Cómo van a tener dos madres? O no me daría un beso delante de menores, menudo ejemplo. Estas son cosas que son más sutiles, ¿no? De esta lesbofobia interiorizada y que a la vez merman las relaciones que tenemos con las personas, ¿no? O sea, mi relación de pareja, si yo tengo lesbofobia interiorizada, se va a ver afectada a mi vida afectiva, ¿no? Porque igual no me permito ir de la calle, igual en ciertos entornos estoy dentro del armario, pero mi pareja no. ¿Qué pasa ahí, no? Mm. Un poco ahí tiene muchas consecuencias, ¿eh? En general, la homofobia interiorizada. Mm. La disparidad homofóbica, ¿no? Como lo llamó Paula Alcaide. Sí, Y sí, sí, yo lo he vivido y la verdad que es muy complicado cuando una persona está dentro del armario y la otra no, o bueno, a diferentes niveles, pero es muy sí, sí, complicado. totalmente. Mira, Paula Alcaide para mí es un referente. Para mí, de hecho, ella sacó un libro que yo utilizo muchísimo en consulta y la verdad que para mí ha sido como es un referente. Es decir, la sigo bastante por redes, me gusta mucho cómo escribe y la verdad que creo que tenemos mucha suerte de contar con referentes así en España, ¿eh? La verdad que tiene un libro que se llama Cómo superar un bollodrama, que lo recomiendo totalmente a cualquier mujer lesbiana, bisexual, se lo Sí, recomiendo totalmente. yo no me lo he leído, debo decir que no me lo he leído, pero lo quiero leer y además es que Pues Paula va a participar con nosotras en el evento si todo sale bien, así que sí, sí, Paula, yo la conocí hace unos añitos y ya pensé, esta va a ser una crack, esta va a ser referente, porque es que no había nadie, ¿no? En ese momento que saliera y dijera, "Ah, aquí estoy yo", y además es eso, que es una tía con coco sí, sí. que es, vamos, que yo también la admiro muchísimo y le mando un beso desde aquí, aunque no está conectada, pero por si lo ve en algún momento. Decía Eva que se habla mucho de la homofobia interiorizada y sobre un hater por el privilegio heterosexual, sobre ser un hater por el privilegio heterosexual o una hater.
Eso es lo que le pasa a alguien que yo conozco, que es un poco hater del privilegio heterosexual. Y al final eso te crea mucho sufrimiento, ¿no? Es como siempre estar aludiendo al privilegio que tienen los heterosexuales por no tener que salir del armario, por no tener que... Al final estás fijándote en lo bueno que tienen los otros que no tienes tú, pero yo creo que también tenemos muchas cosas buenas como colectivo diferente, ¿no? Yo... Sí, 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 yo creo que somos, yo siempre cuento mi historia, ¿no? Yo me acuerdo y lo descubrí tarde, ¿eh? Bueno, luego en terapia vi que no tan tarde, que esa profesora no me caía bien, pero bueno, y yo siempre digo que yo en el momento que pude verbalizarlo, si me lo pudieran haber quitado un botón de decir no, no lo quiero, le hubiera dado, ¿eh? Estoy segura. Ahora que no me lo quiten. O sea, es un pilar tan potente y que me ha llenado a mí y a mi entorno tanto. Y mira que yo hablo desde un privilegio que mi entorno, vamos, privilegiado no lo que va después, ¿no? Es decir, no cambiaría la reacción de nadie de mi entorno que tuvo cuando yo lo comenté. Pero sí que creo que hay momentos que sí que te entra esta parte, ¿no? De hater que habláis, pero creo que lo importante es seguir, es caminar y consolidarte hasta poder llegar a decir, no, no, es que forma parte de mí y me he construido alrededor de esto, que ahora es mi fortaleza también, ¿no? Lo que antes pensaba que iba a ser lo que me iba a dar, ¿no? Lo que me iba a hacer sufrir, se ha convertido en mi fortaleza. Claro. ¿Se asocia alguna fase de la lesbofobia interiorizada o no tiene mucho que ver con...? Sí, a ver, hay diferentes autores, que trabajan fases del proceso identitario. A mí me gusta mucho un autor que se llama Cass, que trabajo bastante con él, que marca 7 fases, ¿no? Entonces sí que comenta que la primera fase es la primera de negación, que es necesaria, ¿no? Yo siempre digo que las negaciones son necesarias. ¿Por qué ocurre, no? La negación ocurre porque el entorno me demanda algo que yo no tengo las herramientas para afrontarlo, entonces lo tengo que negar, es supervivencia pura y dura. Todas las personas pasamos por ahí en mayor o menor medida. Ujú. Luego, en la segunda fase sí que es cuando ya empiezo a sentirme diferente, ¿no? Este sentimiento de diferencia. Y luego ya entra cuando me empiezo a autoaceptar, es cuando empieza a surgir toda esta homofobia interiorizada. Es decir, vale, vale, no es que quiera ser como ella, no es que mi mejor amiga, es que me gusta, ¿no? En ese momento te invaden todos tus miedos y fantasmas y ahí es cuando se tiene que poder trabajar. Lo que pasa que trabajarse la homofobia o la lesbofobia interiorizada requiere dejar el ego y el orgullo a un lado. Porque muchas veces como que nos cuesta, ¿no? El revisarnos, ¿no? Yo siempre digo, yo me reviso constantemente. A día de hoy me sigo revisando. Y me gusta hacerlo porque si no, no me pescaría en a veces comentarios o cosas que no me doy cuenta que a lo mejor estoy también perpetuando estereotipos, ¿no? O prejuicios. Ujú. Ujú. Sí, es muy interesante eso que dices, ¿no? De querer estar ahí investigando y mejorando como personas, como no todo el mundo está en esa fase de revisarse, ¿no? Uh Y -huh. de cambiar, porque al final es de construir nuestra identidad, ¿no? No, lo que nos costó construirla y ahora encima lo que hay que hacer Ahora es viene alguien y me deconstruirla. dice que me deconstruya, ¿no? Ahora que me he empoderado me dices que baje, ¿no? Pero creo que es importante para seguir subiendo, a veces hay que coger carrerilla, hay que bajar escalón, porque si no a veces vamos a tocar con el techo. Sí, sí, sí. Llega un momento que o deconstruyes o no hay lugar a nada. O sea, quiero decir que vivir en la constante inconsciencia, ¿no? De vivo porque soy, porque he nacido y... No, es verdad que yo me identifico mucho contigo en el revisarme constantemente, querer aprender Ujú, constantemente. Me encanta la psicología, me encanta, pues eso, toda la naturaleza emocional que tenemos tan diversa y que nos diferencia, por supuesto, del mundo animal. ujú. Y, y me sorprende la gente que no está ahí, ¿no? Me sorprende mucho la gente que vive sin cuestionarse las cosas, ¿no? Y eso es una Bueno, parte que, como tú dices, que nos ha dado el ser diferentes, porque yo mm, creo que si estás dentro de la normatividad, es decir, eres hetero, cis, estás en una pues, sociedad de clase media, tal, es que no te tienes que cuestionar muchas cosas, o sea, vives solo, no tienes muchos problemas, tienes los derechos humanos cubiertos, derecho a la reproducción, derecho a la salud, derecho a todo. Entonces, no te pasa lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que tenemos que estar ahí como aceptando que somos diferentes, visibilizándonos, llegar un momento de ayudar a otros, porque claro, es que al final... ujú. Sí, Y... sí.
y que yo creo que es importante, ¿eh? Quiero decir, pero lo que pasa es que también da miedo. O sea, de repente, ¿no? Es como, espera, ¿a qué abismo me estoy asomando, ¿no? Y luego yo siempre comento lo mismo, cuando doy alguna charla o algún curso, siempre les digo que yo tampoco soy la más indicada, es que yo realmente he tenido muchos privilegios. O sea, y me considero una persona muy privilegiada y creo que he llegado donde he llegado por eso mismo. Quiero decir, soy una mujer blanca, soy una mujer cis, soy una mujer en una clase social que me ha permitido estudiar una carrera, he tenido un entorno que me ha apoyado mucho más, incluso antes de que yo supiera lo que me pasaba, ¿no? Quiero decir, que tengo una suma de privilegios, vivo en un país con unas leyes, ¿no? Entonces, al final, es como, claro, si no me cuestiono todo esto, creo que la lucha lésbica en este caso solo sería la mía, ¿no? Entonces, como no, poco podría ayudar si no me reviso esto, ¿no? Es decir, claro, es que no es lo mismo que esté hablando yo aquí de mi realidad entre algodones, ¿no? Por así decirlo, que venga una persona que su realidad vaya sumando interseccionalidades, ¿no? Vulnerabilidades en su identidad, ¿no? Esto es un trabajazo al final también. Sí, sí, sí. Y cómo creemos que somos las más desgraciadas del mundo por ser lesbianas y resulta que la de al lado es lesbiana, negra, Ujú. o sea, con capacidades diferentes. Al final, pues es eso que si tocas varios aspectos, pues al final luchas más batallas, pero al final yo creo que también te empoderas más, ¿no? Al final Ujú. eso suma, ¿no? Así que no sé, Eva, ¿cómo se trabaja ese odio? No lo sé. Cuéntanos, Nayara. El odio El odio hacia las personas heterosexuales, ¿no? Pues el que hacia estáis heteros. comentando, ¿no? Yo, por suerte, creo que no me lo he encontrado tanto, ¿eh? Sí que creo que hay una delgada línea, ¿no? Entre la lucha y el empoderamiento para luchar contra las barreras y no caer en la crítica a quien tiene el privilegio, ¿no? Quiero decir, hay para mí una delgada línea. Yo creo que al final, creo que la clave está en intentar ser ecuánimes, no juzgar y aceptar. Quiero decir, empoderarte desde la aceptación. Yo siempre digo, ¿no? Y a mis pacientes se lo digo, con lo que está ocurriendo aquí y ahora, ¿qué puedes hacer, no? ¿Podemos hacer algo? Accionemos. No aceptemos y soltemos, ¿no? Quiero decir, porque al final es un desgaste. Y al final es un desgaste que tampoco te va a permitir de poder ver estas cosas positivas y sé que suena muy azucarillo, ¿no? Pero de abrazar la diversidad, ¿no? De abrazar lo diferente en vez de luchar contra lo diferente. Ujú. Intentar empoderarte desde ahí. Yo, por ejemplo, siempre digo, ¿no? A mí la gente que me conoce sabe que yo siempre me presento como boyera, porque me encanta esa palabra, ¿no? Es decir, de algo que podría ser un insulto, de algo que podría ser una pérdida de privilegios, yo me quiero o me intento empoderar desde ahí, ¿no? Al final. Entonces, creo que se trata de esto. Yo podría estar mirando muchos privilegios que pueden tener las personas hetero, por supuesto, pero creo que también tenemos privilegios las personas LGTB. Pertenecemos a una comunidad, tenemos, ¿no? Y yo siempre digo más una cosa que a veces se nos olvida. La palabra hetero existe porque primero surgió la palabra homosexual. Hasta entonces no existía la palabra hetero, ¿no? Entonces estamos dando ahí un poder que realmente habría que cuestionarse, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Entonces, creo que, no sé, ¿eh? Una de las posibilidades podría ser esta aceptación. Sí, lo que tú dices, ¿no? Que al final a lo mejor no tenemos los mismos derechos que un hetero relativamente. O sea, vale, él no ha tenido que vivir el armario, no ha tenido que vivir homofobia por parte de la sociedad, etcétera. Pero oye, tiene, pues eso, a lo mejor te estás midiendo con un hetero que está en tu misma clase social, pero mídete con el hetero que no tiene casa, ¿no? Es que, claro, ¿con quién nos estamos midiendo? Esos privilegios, ¿no? Pues al final es lo que tú dices, algunas personas tienen unos privilegios, otras personas tienen otros y nosotras tenemos pues lo que tenemos y te toca lo que te toca y con eso tienes que tirar para adelante y empoderarte, como tú dices, ¿no? ¿Te ha tocado ser bollera? Pues a bollera por delante de todo, ¿no? Me presento como bollera. Yo también hace un año y pico me parece que presenté mi proyecto, tengo un meetup que Ujú. organizaba eventos y tal y lo heredé de una amiga porque ella lo dejó y me dejó pues una mil y pico chicas, o sea que era un meetup, pues, y dije, pues voy a presentar mi proyecto y me voy a presentar como lesbiana. Y fue la primera vez que me presenté como lesbiana y dije, soy lesbiana. Y la palabra en mi cabeza suena terrorífica, porque claro, tenemos ese concepto ahí unido a la palabra lesbiana que es muy peyorativo, ¿no?
Y desde ese momento me gusta presentarme como lesbiana, porque es que es una parte muy importante de mi identidad. Es que Ujú. soy médico, soy lesbiana y soy madre. Soy las tres cosas más importantes que me identifican. Luego, aparte de ser, pues, un bicho raro. Eso no lo digo, eso es el petit comité. Aquí que somos 8 oyendo, no se lo digáis a nadie. Pero es verdad que desde ese momento me gusta presentarme así, porque digo, es que es una forma de visibilizar lo que soy y decir, es que estoy Claro. orgullosa de lo que soy, porque me ha hecho ser como soy y aquí estoy, y lo digo, Ujú. y no creo que me vaya a tirar nadie un ladrillo a la cabeza, porque en esta cultura que tenemos el privilegio de ser lesbianas y que no nos tiren un ladrillo a la cabeza, Exacto, ¿no? Porque exacto. pídete con Ujú, las bolleras de África, ¿no? ujú. Claro, es que depende con quién te compares siempre. Siempre va a ser eso. Totalmente, ¿eh? Además, yo creo que es importante crear referentes. O sea, creo que es importante crear y muchos tipos de referentes, ¿no? Y creo que hay que visibilizar, porque a veces vivimos como una especie de sociedad que parece que lo que no se ve no exista, ¿no? Y esto lo tenemos que romper. Y sobre todo referentes muy heterogéneos, porque una de las consecuencias, una de las barreras que nos encontramos las personas LGTB es que nos dan un criterio de homogeneidad, ¿no? Es como, ah, eres lesbiana, pues tengo una amiga lesbiana, ¿no? Y ya te colocan como esta, ¿no? O tengo una amiga lesbiana, te la voy a presentar, esto es muy típico, ¿no? O yo también tengo un amigo gay, y es como, sí, pero no todos los gays son iguales, igual que no todas las personas heterosexuales son iguales, ¿no? Y sin querer caemos en esto. Y yo esto lo estoy viendo mucho ahora con las personas trans. Están homogenizando mucho lo que es ser trans. Cuando tipos de trans hay muchísimas personas diferentes tipos de trans, ¿no? Pero sin querer caemos en esto. Entonces, sí que creo que es muy importante que aquellas personas que podamos tener un contexto donde poder ser visibles, lo hagamos. Yo soy muy fan, ¿eh?, de los referentes. Va siempre, no sé tu época, pero yo me pongo a tirar referentes cuando yo me empezaba a cuestionar y yo creo que el primer beso de dos mujeres era Sena y Gabriel. Quiero decir, ¿El y qué? que ¿Cuál? aquello, el primer beso que yo pude ver en la televisión de dos mujeres fue en Sena y Gabriel, Sena la princesa Ah, guerrera. Sena, Sena. O sea, quiero decir, y aquello fue de, bueno, da un beso y se muere, es como no me puedo creer, ¿no? Pero bueno, que eso es otro tema ya aparte. Pero, quiero decir, no teníamos referentes, ¿no? O la Martina Navratilova, que yo tampoco me veía reflejada ahí, ¿no? Y es como, ostras, no, a eso te pone barreras para tú colocarte y decir, ¿soy lesbiana? No, es que las que conozco a lo mejor no me identifico, pero tampoco con las heterosexuales. ¿Qué pasa ahí, no? En la ciudad de nadie, ¿no? Estás ahí un poco. Entonces sí que creo que es importante ser visibles. Que con esto Claro, no quiere decir que tengamos que ir con un cartel, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, tengo en la universidad, yo soy lo más visible que puedo, porque creo que es súper importante que las alumnas y los alumnos puedan ver a una persona dentro de la universidad que sea LGTB, ¿no? Yo creo que esto es importante para poder, no sé, ayudar en cierta manera, es como un granito de arena, ¿no? Que se puede dar. sí, yo es como en el cole de mi hijo lo que me pasa es que como soy madre soltera, pues claro, yo voy y no voy con un cartel en la cara, pero sí que intento llevar mi mascarilla de arco iris y a mis amigos se lo cuento y intento normalizarlo para que pues sea algo normal, ¿no? Que haya una Ujú, persona que sea lesbiana, que hay parejas de chicas y de chicos en mi cole y tengo mucha suerte por eso, pero creo que es importante y veo eso que hay personas que les cuesta eso. Y ujú. otras no, y otras que dicen, jolín, somos la única pareja, pues vamos a salir en el cole, vamos a dar una charla, vamos, eso está genial, eso lo animo también desde aquí a Galé y a todas las personas que nos puedan llegar a ver de Galé, de la Asociación de Familias LGTBI, Ujú. que sean visibles por lo menos en sus colegios, en los colegios de sus hijos, en la medida en la que puedan, ¿no? Es verdad que no podemos Ujú. alcanzar todo y a mí me encantaría dar charlas a todas las clases, pero bueno, hay que tener objetivos un poco más. Yo Hay que quisiera hacer tener vida muchas al cosas. final, ¿no? ¿El qué? Al final tenemos que tener un poco de vida también, ¿no? Que hablábamos Sí, un antes, ¿no? poco, sí. Dice Isabel, supongo que se llama Isabel, que las etiquetas no le gustan. Cuéntanos, Nayara, Ujú. ¿qué piensas tú de las etiquetas? Pues yo considero que las etiquetas son necesarias. Quiero decir, son necesarias en un momento determinado, pero hay que aprender a soltarlas. Quiero decir, no es incompatible una cosa con la otra. En el momento de empoderamiento, o incluso en el momento de cuestionamiento, el saber que lo que te pasa tiene nombre y que hay más gente como tú, ayuda y mucho. Con esto no quiere decir que sean obligatorias y que todas las personas tengan que necesitar una, pero creo que hacer una buena labor.
Lo que pasa que luego tenemos que aprender a soltar la etiqueta, ¿no? Dentro de las fases que os comentaba antes de CAS, que a mí me gusta bastante, él diferenciaba, ¿no? En lo que es cuando yo ya he aceptado totalmente y normalizado lo que sería mi orientación o mi identidad a cuando ya la he consolidado. La diferencia es que la consolidación es cuando suelto la etiqueta y mi orientación es una cosa más de mi vida, no es el centro. Ujú, Es una cosa más junto a otras importantes, pero que orbitan sobre mí. No es lo único que orbita sobre mí, ¿no? Entonces, ujú, ahí es importante soltarla, por supuesto. Y luego creo que lo importante de las etiquetas, y esto a veces se nos olvida, es que las etiquetas no están pensadas para que yo etiquete al resto. Está pensada para que yo me identifique. La etiqueta solo la puedo utilizar en mí. ¿Qué ujú, ocurre? ¿Por qué la gente va etiquetando? Porque cree que se siente más segura. Si yo pongo una etiqueta al que está delante, creo que voy a poder anticipar cómo va a ser, cómo va a actuar, y eso me da una falsa seguridad. Entonces, ujú. pero no solo con la orientación, ¿eh? Etiqueto por ideología política, y etiqueto si come carne o no come carne, etiqueto, quiero decir, al final estamos intentando hacer como moldes, cajitas. Entonces, ese es el error de la etiqueta, pero sí que creo que en ciertos momentos es importante para empoderarse, sobre todo pues en entornos rurales, donde a lo mejor no tengo tanto acceso, ¿no? A poder conocer personas como yo, saber qué tiene un nombre y qué significa, creo que eso da un punto de empoderamiento. No sé, Isa, si te he contestado mucho o no, pero bueno, quiero decir, yo trabajo en terapia con etiquetas, ¿eh? Pero trabajo para que la persona encuentre su etiqueta si es que la necesita y luego le enseño a soltarla, pero sí que trabajo con ellas. Bueno, pues vamos a hablar de la etiqueta del día. Cuéntanos un poquito, que yo sé que eres fan de las teorías queer. ¿Qué pasa con la etiqueta queer? Cuéntanos un poquito de tu sabiduría, porque sé que tienes un montón. Yo estoy descubriéndola ahora mismo y creo que es un mundo apasionante en el que yo creo que me identifico un poquito. Ya lo he puesto, de hecho, en mi Instagram, que tengo partes de queer. Tengo partes de queer. Cuéntanos que seguro que me identifico con muchas más. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, a ver, primero lo de experta, experta, creo que me queda lejos, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que son unas teorías que hace unos años ya que voy leyendo, que me voy informando, que voy intentando también con compis, ¿no? Ir hablando, ir debatiendo. Y sí que me siento cómoda en muchas de las cosas que defienden. Como todo, ¿no? Creo que es unas teorías que llevan muchísimos años, que han estado muy invisibilizadas y que en los últimos años han empezado a coger fuerza, y creo que esto es algo positivo para la sociedad, porque creo que cuando surgieron eran como muy avanzadas para la época en la que se vivía, incluso ahora, ¿eh? Pero bueno, creo que ahora sí que están cogiendo un poco de fuerza. Al final, queer no solo tiene que ver con la sexualidad, ¿eh? Queer no solo es LGTB. De hecho, personas heterosexuales perfectísimamente pueden ser queer, ¿eh? Y de hecho, el movimiento queer no solo lo tenemos en temas identitarios, lo tenemos también en música, en cine. Quiero decir, no solo es una manera de expresar también, ¿no? No es solo la expresión relacionada con el género. Yo, queer me gusta muchas veces definirlo, que es muy básico, ¿no? Y tampoco aquí tenemos como para darle mucho bombo, ¿no? Pero algo muy sencillo y básico es cuestionarte todas las normas impuestas en tu día a día. ¿Qué normas han sido impuestas y cuáles crees que has elegido tú, ¿no? Ese sería el primer paso para cuestionarte. Por eso también entran las personas cis hetero, ¿eh? Porque también ¿en qué momento si sientes que tu género lo estás eligiendo tú? O es que te ha venido impuesto y te ha venido bien, pero te lo has revisado? Quiero decir, ahí tenemos mucho también que trabajar, ¿no? Entonces, al final es cuestionarse las normas sociales impuestas, y sobre todo, a mí algo que me gusta mucho relacionado con la sexualidad es que el movimiento queer defiende mucho que la sexualidad es una parte de construcción social. Y es que el género tiene una parte de construcción social, ¿no? ¿Quién me dice que el rosa es de chicas y el azul es de chicos, ¿no? Esto es un constructo al final, ¿no? Entonces, su idea es desmontar todo esto, ¿no? Igual, ¿qué me dice que es ser chico o que es ser chica, ¿no? Es decir, al final es una construcción social que se ha creado. Entonces, sí que es verdad que abogan un poco por romper lo que se llama binarismo, ¿no? Son dos posiciones, o hombre o mujer. Entonces, lo que opta es por rompamos este binarismo y hablando un continuo. O sea, hay una gran variedad entre hombre y mujer, es un continuo, y además yo puedo estar fuera de este continuo, ¿vale? Es decir, yo me puedo colocar fuera de este sistema binario o fluir en el sistema binario, porque haciendo construcción social tampoco es estable por el tiempo. Yo siempre hablo, cuando hablo de orientaciones, que esto lo saqué de una amiga,
Y me gustó mucho en su día, ¿no? Que me abrió también los ojos de, claro, yo no es que sea boyera, estoy boyera. Yo no sé mañana qué va a pasar, ¿no? O sea, la sociedad cambia, la sexualidad cambia, no es la misma sexualidad que vivíamos hace 300 años, que la vivimos hace 100, que hace 30, que la que viviremos de aquí 100. Entonces, Ujú. este constante aprendizaje y esta de construcción y construcción constante, al final cuestiona las normas, ¿no? Yo creo. No sé si se puede aclarar un poquito o igual. Me encanta ese concepto de la fluidez, ¿no? De las sexualidades que son fluidas, la identidad es fluida, la orientación sexual es fluida. Es verdad que yo tengo en mi cabeza que soy lesbiana, pero oye, es verdad que quién sabe, ¿no? Y si me gusta dentro de no sé cuánto tiempo me enamoro de alguien que me sorprenda que no es mujer, ¿no? O igual soy pansexual y me enamoro de una persona trans, que quién sabe, ¿no? Es verdad que me encanta esa fase de... Me costaría decir estoy en fase lesbiana porque llevo ya mucho tiempo, pero sí que es verdad que bueno, que hay que repensar como hablamos, ¿no? Porque el lenguaje al final es muy potente y es la base de una comunicación y el respeto también, ¿no? Claro. De hecho, yo esto lo veo en consulta, ¿eh? Gente que a lo mejor, gente que ha tenido sus parejas heterosexuales y de repente, a lo mejor con 40 años, se puede plantear que se ha enamorado de una persona de su mismo sexo, ¿no? Entonces, este concepto les ayuda mucho. Quiero decir, no ha cambiado nada en ti, es que te has enamorado de esa persona, ¿no? Entonces, al final, volvemos a lo mismo. Quiero decir, ¿qué hay detrás de los géneros? Porque hemos creado una sociedad donde mi orientación la define un género binario, pero es que tampoco hemos clarificado exactamente ese género que está pasando, ¿no? Porque muchas veces el género detrás tiene unas variables de personalidad, por ejemplo, ¿no? Tiene, claro que también tiene una parte de genitalidad, pero no todo el mundo pone su atracción en la genitalidad. Con lo cual, ahí ya estamos, tenemos que deconstruir también qué está pasando aquí, ¿no? Y siempre digo que la orientación, tal y como está montada o explicada, con las etiquetas hetero o bi, dependen de tu identidad. Si yo soy mujer, me gustan las mujeres, lesbiana. Pero si soy hombre y me gustan las mujeres, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, esto también es importante. Entonces, yo siempre me gusta hablar más de dónde yo coloco el objeto de deseo, más que no dependa de la parte identitaria, porque una cosa es mi identidad, otra cosa es mi orientación. Sin querer ahí, estamos también una vez más, ¿no? Como entrelazando conceptos. Qué complicado de aceptar, ¿no? Para una sociedad tan binaria, ¿no? Que siempre es blanco o negro Mm. y el gris está como haciéndose ver ahora, pero llegaremos en algún momento a superar el binarismo y a... ¿Cómo lo ves tú? Me encantaría verlo, ¿eh? O sea, es como, pero bueno, como os decía, ¿eh? Sí que creo que todas estas disidencias al final de género, ¿no? Creo que está muy bien que se estén empezando a hablar, que se pongan encima de la mesa y no es una cosa de hace 20 ni 30 años, ¿eh? Quiero decir, esto ya lleva muchos años detrás y creo que, bueno, poco a poco van calando, pero es verdad que hay gente que todavía le da mucho miedo, ¿no? Es como de repente te voy a quitar tu parcelita y te voy a decir, ves libre, ¿no? Es como, espera, 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 que no puedo anticipar que la persona que tengo delante no es ni hombre ni mujer. ¿Qué es? Y yo siempre digo, ¿qué más da? Es decir, ¿va a cambiar tu interacción si es hombre o mujer? Pues entonces algo no estamos haciendo bien. Quiero decir, ¿no? Entonces, al final, creo que para poder llegar a romper lo que sería el binarismo, tenemos que quitar las jerarquías que existen de género. Por eso es tan importante la lucha feminista. Quiero decir, tenemos que poder equiparar para poder quitar, porque si ahora mismo estamos así, no podemos quitar, porque sigue habiendo una jerarquía, una desigualdad. Entonces, necesitamos equiparar, yo creo, tal y como está constituido el género, para poder soltarlo. Entonces, creo que es un buen objetivo, es un buen motor para hacernos caminar en esta lucha, pero creo que la sociedad aún no está preparada del todo. De hecho, lo vemos, ¿no? Con las personas que se identifican no binarias, cuántos problemas ya solo para viajar. ¿Qué pasa con el pasaporte? ¿Qué pasa con el DNI? Entonces, pero está bien que salgan a la luz. Para mí son personas que son necesarias, son pioneras, son referentes, porque es que es una realidad que está. Entonces, tenemos que visibilizarla para intentar adaptar también esta parte. Sí, yo me encantaría poder identificarme como queer y vivir también desde esa parte de más visibilidad y más
más activismo y más... Pero digo, es que ya llega un momento que ya no puedo más con tanto activismo, es que tengo que salir del armario tantas veces que digo un paso más adelante. Pero es verdad lo que dices, me parece súper importante, ¿no? Lo de que todavía hay una jerarquía, ¿no? Por ejemplo, entre hombres y Ujú. mujeres. Hasta que no lleguemos a una equidad, pues a lo mejor es interesante que yo me mantenga en mi papel de mujer lesbiana para poder seguir haciendo ruido hasta que lleguemos a un punto que haya esa igualdad y diga, pues ahora ya soy queer, ahora ya vamos al no binarismo. De todas maneras, eso es esto, ¿eh? Quiero decir, puedes ser queer siendo mujer lesbiana, ¿eh? Quiero decir, puedes estar en constante cuestionamiento de lo que son las normas, ¿eh? O sea, no creo, por eso decía que no es tan incompatible realmente. Ujú. Una cosa es ya el identificarte como no binaria, ¿no? Que es algo ya además que no se elige, quiero decir. Pero sí que creo que podemos crear sociedades y que cada vez las estamos creando, que se cuestionen las normas también de género. Creo que sí que lo estamos consiguiendo y que son importantes, ¿eh? Y que es una realidad que es innegable y que está ahí y que no lo podemos invisibilizar tampoco. Sí, a mí la verdad que me identifico con muchas ramas, así que pues me gusta eso de ser mujer lesbiana queer. Está bien, está bien. Suena bonito de apellido. A mí me encantó el otro día descubrir que una de las primeras personas que usó identificarse como queer era Virginia Woolf, que dijo Mm, que yo soy queer, I'm queer. Entonces, si una mujer tan especial como ella, en el ambiente en el que se movía con el grupo de Bloomsbury, que eran como un grupo de ujú. cultos que se reunían para hablar de estas cosas, pues por allá por los años 20, 1920 por ahí, pues yo creo que identificarme con esa parte de esa genialidad que tuvo, esa visión, ¿no? Esa que era muy visionaria para mí, esa mujer que valía tanto. Cuéntanos un poquito más, o sea, sí que es verdad que yo tenía esa referencia de que una de las primeras personas en definirse Ujú. como queer era Virginia Woolf, pero cuéntanos, antes de ella hubo, porque sí que como el queer se usaba como peyorativo, ¿no? Raro, tal, y se empezaron a usar pues como boyera, ¿no? Como Claro, empoderarse con la palabra peyorativa para decir, no, bueno, pues esta la uso yo ahora para crecer y para visibilizarme, ¿no? claro. O Cuéntanos un sea, al poco cómo... final, queer al final era por el, bueno, hay muchas teorías, ¿eh? De dónde viene el nombre. A mí me gusta mucho que me gusta esta cuando lo explico, que es en una calle que era la Queer Street, ¿no? Que era la calle de los raritos. Entonces, al final, efectivamente, era una manera peyorativa para aquellas personas que se salían de la norma, ¿no? Al final, queer es esto, salirte de la norma, ¿no? Entonces, lo que hicieron es como, sí, es que nos salimos de la norma y estamos orgullosas de esto, ¿no? Entonces, como de un insulto se han empoderado hasta tal punto que han llegado a crear unas teorías y un movimiento mundial, ¿no? Esto es brutal para mí. Por eso creo que es importante la palabra maricón o la palabra bollera, ¿no? Que lo podamos reafirmarnos en ello. Porque, insisto, el insulto solo es insulto cuando yo hago que eso sea insulto, ¿no? Si a mí que me digan lesbiana, no me importa. No sé si me explico, ¿no? Luego hay diferentes niveles de insulto, pero en este sentido, el problema es que les damos el poder. Y entonces aquí las teorías queer aprendieron, nos enseñaron, nos fueron de espejo para hacernos ver que el poder se lo tengo que dar, no me lo pueden quitar tanto. Entonces fue una manera de decir, no, no, es que nos gusta y queremos ser queer, ¿no? Hasta tal punto que ha llegado a como estamos a día de hoy, ¿no? Que es un movimiento social brutal, el de las teorías queer. A mí como referentes tengo así como la primera losa que me llegó el queer y que ya no pude soltar y que me encantó fue Judith Butler. Para mí Judith Butler es muy pionera y la recomiendo muchísimo a aquellas personas que le interesen un poco leer sobre lo académico, porque digamos que en el movimiento queer tenemos una parte más académica y tenemos una parte más activista, ¿no? Como en cualquier movimiento. Entonces, de la parte teórica, Judith Butler me gusta mucho. La verdad que sí que os la recomiendo. Y Luego, sí, dime, dime. cuéntanos un poquito qué es lo que... Bueno, has escrito varios libros, ¿no? Sí. Y es un poco Eh, complicada de leer. Yo creo que he estado mirando algunas cositas hoy y me ha parecido un poco complejo de entender los conceptos, pero vamos, que cuéntanos simplificado, si puede ser, sí, claro que sí. alguna de sus teorías. Eh, bueno, principalmente a mí hay unas declaraciones de Judith Butler que me encantaron.
en la que decía que ojalá llegue el momento donde podamos entrar a una habitación, un chat, una sala, lo que sea, y que no necesitemos una carta de identificación. Esto realmente creo que es el pilar de sus teorías, ¿no? De decir, ¿por qué yo tengo que identificarme con algo, ¿no? ¿Por qué me tenéis que encasillar en esto? ¿No? Lo que hablábamos antes de, ¿por qué necesitas ponerme en este molde? Porque es que igual no encuentro un molde para mí. Ella siempre hablaba de la lucha porque dentro hubo, esto está cambiando, pero hace muchos años, en los años 60, 80, el movimiento feminista, sí que había bastante diferenciación entre las mujeres lesbianas y las hetero. En algunos movimientos feministas las lesbianas no estaban aceptadas, ¿no? Y si además esta lesbiana tenía una expresión de género más masculinizada, aún menos. Y esto es lo que le pasaba a Judith Butler, ¿no? Y de ahí empezó el movimiento, ¿no? Un poco de, ostras, es que no tengo mi espacio en este movimiento, pero también no dejo, o sea, hay una interseccionalidad, que esto también es muy de las teorías queer, ¿no? O sea, es que no solo soy mujer, como bien decías tú, ¿no? Es que soy muchas cosas más. O sea, si soy mujer, soy madre y soy lesbiana, en qué colectivo puedo entrar que me englobe todo? No había, ¿no? O me voy a Galilei, ¿no? Como has dicho, a Galilei, o me voy a un colectivo feminista o a un colectivo LGTB, ¿no? Entonces, como al final esto es lo que está intentando también de construir este movimiento, de sumemos todas las fuerzas, porque hay muchísimas realidades muy diversas y igual de válidas todas, ¿no? Algo que también tiene Judith Butler, para si empezáis a leerla, yo creo que hay dos términos que la gente a veces le puede paralizar un poco al leerlo o confundirle, que ella habla mucho del género performance y el género performativo. Creo que esta es una de sus lecturas, lo vais a encontrar bastante. Un poco lo que defiende ella desde este lado es que, digamos que nosotras, nuestra identidad al final, hay dos partes, ¿no? En una donde es el género performance, que es como yo me muestro, como yo creo que soy, como yo me muestro, y el performativo es cómo me leen, que es distinto. Una cosa es como yo me muestro y la cosa es cómo me ven. Y la respuesta de cómo me ven al final influye en cómo yo me muestro. Es como una espiral, ¿no? Porque a veces yo sé que salgo de la norma porque alguien me ha dicho que hay una norma y que yo no estoy en ella. Pero ni siquiera yo sabía que había una norma. Entonces, a veces, pues digo que a veces hay gente que es queer sin saber que es queer. ¿Por qué? Porque está saliéndose de la norma. Virginia Woolf es un caso clarísimo que has comentado, ¿no? Al final se está cuestionando las normas y está saliéndose de esas normas que había en su época, lo que se esperaba de ella como mujer cis, hetero, blanca. Luego, bueno, hetero, pero bueno, entonces al final es esto, ¿no? Entonces, a mí este concepto me gusta mucho, el que nos cuestionemos de hasta qué punto yo tengo clara mi identidad o ha sido un poco impuesta de cómo la gente me está leyendo y me dice lo que espera de mí, ¿no? Esa es una deconstrucción. Por ahí se puede empezar a deconstruir también. Si empezamos a deconstruir, no paramos, ¿eh? O sea, si es verdad, si te cuestionas todas las cosas que... Es porque, por lo que me surgió a mí la duda oye, si yo no hubiera sido tan influenciada por el hecho de ser mujer, ¿cómo habría sido, no? Porque yo siempre he sido muy andrógina. Es verdad que tengo una voz y una forma de hablar que puede ser femenina, pero mi forma de vestir, mi forma de actuar, mi forma de pensar es más pues, de rango... que yo habría sido, no sé qué habría sido. O sea, si hubiera nacido 100 años después y hubiera podido elegir ser no binaria, seguramente habría elegido ser no binaria, pero como claro, no nos dieron esa oportunidad, pues ya no sabes, ¿no? Cómo debe de ser educar, o sea, educar un niño sin género, que yo conocí una pareja de chicas que lo hacía. ¿Cuánto debe ser de complicado eso ahora mismo? O sea, es que... Claro, que la sociedad es muy binaria, pero creo que tiene que haber ejemplos así, ¿eh? Creo que bueno, no sé si es el mismo caso, yo leí un caso, pero no era en España, que estaban intentando criar a sus hijos sin género y las dificultades que tenían, y me pareció maravilloso porque aprendí la imposición de género en cosas que ni me había planteado que había en imposición de género. Por eso es súper importante que intentemos hacerlo, para ver también qué tenemos que aprender. Si no hay alguien que da ese primer paso, no vamos a poder saber lo que tenemos que mejorar, ¿no? Si alguien nos dice, oye, aquí no me siento representada, oye, aquí no me estás teniendo en cuenta, yo necesito que vengan y me lo digan, si no, no puedo mejorar. Yo creo que esto es importante, ¿no? Por eso creo que casos así son necesarios. Y cómo debe de ser también bueno, tú lo sabrás que tienes bastantes pacientes trans.
el cambiar de una identidad a otra, ¿no? La mirada, lo que tú decías, ¿no? Cómo soy percibida por el resto, ¿no? Cómo me percibo yo y cómo me percibe el resto. Cuando paso de hombre a mujer o de mujer a hombre, cómo cambia, ¿no? La mirada que tiene el resto hacia ti y cómo cambia tu percepción de ti misma, ¿no? Ujú. No sé cómo será eso, porque cuando pasas de mujer a hombre, que al final el hombre está por encima de la jerarquía, pues la percepción que van a tener de ti va a ser más positiva, pero si pasas de hombre a mujer, ¿cómo se vive eso, no? El ver las dos partes, las dos caras de la moneda. Sí, yo creo que, bueno, a ver, también pienso que soy una privilegiada una vez más porque estoy hablando por lo que veo y lo que me cuentan, porque no he vivido esto, ¿eh? Y esto es importante también recalcarlo siempre. Pero sí que creo que hay una parte, ¿no? Más que de pasar de hombre a mujer, yo creo que al final la identidad es de hombre indistintamente de cómo sea mi expresión, ¿no? Pero sí que creo que este cambio de expresión, sí que creo que en ocasiones yo he tenido la suerte de poder a veces comentar, ¿no? Con pacientes y con conocidas y conocidos y amigos y amigas trans, que sí que me dicen, ¿no? Como, ostras, la lectura que me hacen ha cambiado. O sea, mi posición sin querer, sin yo quererlo, ¿eh? Porque no es algo que estén buscando de, ostras, es que noto que me leen distinto, ¿no? Que me tratan distinto, que es lo que hablamos, ¿no? Noto que ahora este género performativo ha cogido privilegios o ha perdido privilegios, ¿no? Pero creo que es súper importante que nos nutramos de personas trans que nos puedan compartir esto, porque podemos aprender muchísimo, muchísimo de deconstrucciones de masculinidades, de empoderamientos femeninos, o sea, creo que necesitamos a las personas trans para que nos enseñen todo esto, ¿no? De decir, ostras, ¿cómo puede ser, no? Que yo, que me leían como mujer y ahora que me leen como hombre, ¿qué privilegios tengo? Pues estos son los privilegios que puede tener el patriarcado. Deconstruyámoslos. Sin las personas trans nos costaría muchísimo más de construir estos privilegios al final, ¿no? Entonces, creo que tendremos mucho que aprender de las personas trans y no lo estamos aprovechando lo suficiente. Esta es Uf, mi opinión desde mi realidad, de lo que yo veo en el día a día, ¿eh? Pero creo que sí. es verdad que debería haber más visibilidad, ¿no? De eso, de lo que pueden aportar a nivel de sociedad. O sea, es que creo que debería visibilizarse de alguna forma, ¿no? Pues, con película, bueno, es verdad que estos géneros de película no los ve todo el mundo, pero, jolín, es que hay tantas cosas que podemos aprender de su experiencia, ¿no? De pasar de una jerarquía a otra, que lo que tú dices, ¿no? Esto no te das cuenta hasta que no lo vives, ¿no? He pasado de tener unos privilegios a tener menos, o al revés, ¿no? A tener más. Y esto no puede ser. Y por eso la lucha trans tiene que ir, o sea, unida al feminismo sí o sí, ¿no? Mm. Es que para mí, creo que es fundamental, bueno, lo que tú dices, ¿no? Que todas las vulnerabilidades y todos los grupos discriminados nos podamos unir para conseguir más fuerza, ¿no? En la lucha por la igualdad. Sí, porque además al final ocurre una cosa y es que yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasó con el VIH y el colectivo homosexual, ¿no? El colectivo gay. ¿Quién tiene más vulnerabilidad ahí? Hubo una batalla por ver quién estaba peor que fue contraproducente totalmente. En vez de fijarnos en quién está peor, ya una vez egos, orgullos fuera, vamos a luchar por lo que nos une. Porque claro que tenemos una causa que nos une. No nos separemos, unámonos, porque claro que tenemos discriminación, sufrimos discriminación. Unas personas por VIH y otras por homosexuales. Y además tenemos a las personas con VIH homosexuales. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Las dividimos? ¿las partimos por la mitad? ¿No? Entonces, creo que de ahí tenemos que haber aprendido, pero creo que no, que aún tiene que pasar cosas, ¿no? Para seguir aprendiendo, ¿no? Creo que esa lección no la aprendimos en su momento. De hecho, creo que ahora hay lo que tú decías, endomofobia, ¿puede ser? Endofobia. Sí, la endomofobia. Ujú. Endomofobia, que en nuestro colectivo tenemos muchas fobias, pues el del bisexual le tiene la fobia de los heterosexuales y de los homosexuales. El trans tiene la transfobia de todo el resto del colectivo, porque no nos conocemos entre nosotros, ¿no? Es como que vamos a nuestra lucha independiente y no Mm. pensamos tanto en unirnos a conocer las otras realidades, ¿no? Que nos pueden aportar tanto y que nos pueden, pues sobre todo. Además, yo creo que es difícil sentarnos a escuchar a la otra persona
pensando que puede estar mejor o peor que yo. Y esto creo que es uno de los problemas que está habiendo. Quiero decir, yo no puedo sentar a escuchar tu historia desde mí. Tengo que escuchar tu historia sin juzgar, sin posicionarme yo como quedo con respecto a tu historia. No sé si me explico, ¿no? Que sin querer nos sentamos como viendo quién está peor. Es que de ahí no vamos a poder crecer. O sea, da igual quién esté peor o mejor, pues si por lo que sea estás peor, cógete de mí. Y si yo estoy peor, cógeme, ¿no? Al final creo que, y este concepto lo estamos perdiendo también. Y sí, Ujú. la endomofobia se da. Yo muchas veces cuando doy alguna charla y hablo de esto, claro, me tiran piedras, me dicen, "No, pero ¿cómo puedes decir que dentro del colectivo? Pues es que es una realidad. Si Hay es que yo lo he vivido. muchísimos. O sea, yo como mujer lesbiana lo viví en su época. Yo me acuerdo que esto por suerte está cambiando, pero yo me acuerdo de cuando, pues eso tenía 20 años, 22 años, existía el término golden. El término golden era aquella mujer lesbiana que no había tocado varón. Y decías, bueno, y ya estaban jerarquizadas, ¿no? Y es como, no me puedo creer, ¿no? Y a día de hoy el término golden ha podido desaparecer en cierta manera, pero tenemos millones de etiquetas dentro de las propias lesbianas jerarquizadas. La femme, la tomboy, la butch, cada una tiene su jerarquía. Tampoco estamos avanzando tanto ahí, ¿no? No sé si... Entonces Sí, creo que sí. ahí tenemos mucho trabajo que hacernos dentro del propio colectivo. Es lo que os decía, revisarnos, ¿no? En cierta manera. ¿Y cuál es el secreto? Aparte de revisarnos, ¿cuál es el secreto para poder unir fuerzas? ¿Cuál es? No tengo una varita mágica, ¡Qué pero pena! sí que desde luego creo que el primer paso es esto, sentarnos desde la escucha y no desde la imposición. Esto es el paso uno, creo, ¿eh? Es decir, sentarnos desde la escucha, quitando privilegios, es decir, ni poner nuestros privilegios ni quitar privilegios, ¿no? Yo creo que esto es súper importante. Entender que no tenemos que ir contra nosotras, tenemos que sumar, ¿no? O sea, y que la idea, esto a mí me ocurre mucho cuando me hablaban del término pansexual, toda la batalla que hubo con la bisexualidad, ¿no? Yo decía, pues lo que está intentando es sumar un término más, no está invisibilizando la bisexualidad, estamos intentando sumar un término más, ¿no? Que pues si alguien no se siente identificado como bisexual, que sepa que existe este término pan, ya está. Pero si te sientes identificado como bisexual, por supuesto, nadie te va a decir lo que eres, si es para que tú te identifiques, ¿no? Pues esto un poco igual, es decir, creo que al final se trata de sumar, no de restar. De alguna manera no lo estamos enfocando bien si se entiende o se interpreta que estamos restando en vez de sumando. Creo, ¿eh? Ujú. Sí, por eso al final vamos sumando letras, ¿no? A nuestro Claro. LGBTQIA. Yo creo que tienen que poner una P de poliamorosos también, porque eso lo tienen que meter en algún momento. En algún momento nos tienen que meter a los poliamorosos, porque al final, ¿dónde pues tienen que estar con nosotros? Al final, pues eso, somos disidentes, ¿no? Todos, Claro, de la sí, sí, sí. mayoría, o sea que Claro, que al entonces, final que es la mayoría, ¿no? Yo, por ejemplo, igual que la gente utiliza mucho lo del término normal, ¿no? Yo siempre digo, no es que sea normal, es que es común. Y no es que sea común porque se dé más, sino porque se interpreta más. Es decir, yo si a mí se me va, a lo mejor, bueno, creo que a lo mejor por mi expresión de género no se me va a leer tanto como heterosexual, pero hay muchísimas mujeres lesbianas y bisexuales que se las leen como heterosexuales si no se les pregunta, no se les conoce. Entonces es como, claro, hay muchas personas heterosexuales. No, el día que me hagas una pregunta a todo el mundo, ¿no? A toda la sociedad y tengamos respuestas correctas, ya veremos. Y ya veremos dentro de esa heterosexualidad cómo la vive cada persona. ¿Por qué no hay dos heterosexuales iguales? ¿No? y Porque hay gente que puede fantasear con el otro género o que puede tener conductas pero su orientación tal. O sea, que a lo mejor su vínculo sexual es de hetero pero su vínculo romántico no. Entonces, creo que aquí daría mucho para hablar de lo que es esta heteronormatividad. Entonces, es común porque es lo que la gente lee en la gente, pero no es que sea algo que sea la norma, ¿no? O sea, lo normal. sí, lo que tú dices, ¿no? El presumir que se es hetero hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Tú ahí demuéstrame lo contrario porque seguramente lo Te encuentro. voy a leer como cis hetero. Claro, claro, claro. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Y Sí, sí. además, claro, ¿qué está pasando? Que las personas hetero, en cierta manera, perdón, las personas homosexuales, en cierta manera, uno de los privilegios que hay sobre las personas trans es que las personas homosexuales en muchas ocasiones han podido invisibilizar su orientación.
Es decir, o de puerta de casa para adentro, o en cuartos oscuros, saunas, cruising, etc, etc, etc. Pero las personas transexuales es su identidad, está en su día a día, está en su Ujú, expresión de género. Entonces, ujú, no han podido invisibilizarse tanto. Y no es que, a mí me dicen, es que ahora hay muchos trans, es una moda. No es real. Lo que pasa es que ahora hay referentes, ahora hay posibilidades, hay leyes. Entonces, ahora me puedo permitir, ¿no? Ser quien realmente soy, o expresarme más que ser, ¿no? Porque creo que lo que hablábamos antes, ¿no? No creo en el concepto tanto de cuerpos equivocados en sí. Quiero decir, lo que está equivocado en tal manera es el peso o la identidad que se le ha dado a ciertos cuerpos. Pero el cuerpo es el mío y mi cuerpo no está mal, ¿no? Quiero decir, al final es cómo la gente me lee porque tengo este cuerpo. Lo que habría que cambiar es cómo la gente me está leyendo también, ¿no? En cierta manera. Entonces, también un poco desde ahí. esa es la Creo que me diferencia. he enrollado y he cambiado de tema, pero No, no, pero muy interesante. Esa es la diferencia entre transgénero y transexual, ¿no? Cuando bueno, el transgénero, dinos tú, no, no sé muy bien en un la principio diferencia. no, en un principio no, ¿eh? De hecho, hay mucho lío con esto de, no, las personas trans son aquellas que se operan. No, no es real. O sea, la persona trans al final es un tema de identificación, ¿no? Es decir, me identifico como hombre, me identifico como mujer, ¿no? Pero indistintamente, no tiene por qué haber una disforia siempre de la genitalidad, ni mucho menos, y no tiene por qué operarse, es más, ni siquiera hay por qué hormonarse, ¿no? Que es un poco lo que se está luchando, decir, ostras, es que a lo mejor yo no quiero pasar por ese proceso, ¿no? Pues por X motivos, por el que sea, por mi salud, por miedos, porque a lo mejor no lo necesito. Si la sociedad me tratara como hombre, me valdría, ¿no? Quiero decir, aquí también hay que deconstruir un poco también esto, porque es lo que hablábamos, sin querer se convierte el sesgo de homogeneidad en la transexualidad. No hay dos personas trans iguales y esto tenemos que romperlo también, ¿no? Ujú, Escucha a la persona, ¿no? De cómo te sientes, qué necesitas. Yo creo que desde ahí sería un buen acercamiento. Sin ujú. embargo, pues decía, el transgénero depende también, hay mucha batalla, con el término de las palabras porque viene de traducciones inglesas, por ejemplo en Estados Unidos es transgender todo, ¿no? Se aboga por un gran paraguas trans, que aquí lo estamos trayendo ahora. De hecho, en investigación ya se empieza, nosotras lo hacemos, ¿no? Empezamos a escribir con trans asterisco, que englobaría todo el movimiento trans, Ujú, porque hay mucho lío, que si género, que si sexual. Entonces, desde España se está abogando también en algún congreso en el que yo he estado y demás, se habla más desde, bueno, teorías queer o no queer, ¿no? Aquellas personas que defienden más el binarismo están hablando de términos transexuales y las que no abogan o abogan más por el no binarismo, el término transgender o genderqueer. ujú. Pero no hay un consenso con esto. Con lo cual volvemos a lo mismo. Etiquetas para cada uno. Quien la necesite se la ponga y que ponga la que quiera, que es maravilloso. Ujú. Y ya que estamos con el tema trans, pues vamos con la ley trans. Cuéntanos, cuéntanos tu opinión. ¿Qué está ocurriendo con la ley trans? ¿Dónde Bueno, estamos? a ver, vuelva a lo mismo, ¿eh? Creo que esta voz es para las personas trans, ¿eh? Pero bueno, y que mi opinión es muy subjetiva y está muy en relación a mi realidad, que entiendo que pueda ser muy discutible, ¿eh? Yo tengo la suerte y el privilegio de trabajar con personas trans que me han abierto, ¿no? Me han podido abrir, ¿no? Poder entender que si no hubiera sido que trabajo con ellas me hubiera costado mucho entender todas y cada una de las realidades que son millones. Y bueno, yo sí que creo que es importante que haya una ley trans. Creo que es importante, y ya no solo por el movimiento trans, también por el movimiento queer no binario. Quiero decir, que nos podamos identificar como personas no binarias, que nos podamos identificar como personas trans sin necesidad de que venga una persona a decírmelo. Creo que esto es vital. Yo siempre pongo un ejemplo. Imaginaos que de repente gobierna X, no sé, lo que no exista, y nos dice, vale, como vamos a hacer un binarismo sólido, vamos a haceros un examen a cada persona de la sociedad a ver quién es mujer y quién es hombre. ¿Vale? ¿Cuánta gente pasaríamos ese examen? Y me va a decir una persona lo que yo me identifico y cómo yo vivo. Esto creo que es importante, ¿no? Es como, y eso es lo que viven las personas trans. Las personas trans tienen que sentarse delante de una persona desconocida que les diga lo que ellos son. Entonces, esto es lo que creo que deberíamos de poder romper y de poder quitar. Y entiendo, también la otra parte de llevamos muchos años de lucha feminista y el miedo que pueda haber. Lo entiendo, pero que lo entienda para mí no es suficiente a lo que viven las personas trans. Creo que eso puede más. Es lo que hablamos, privilegios, ¿no? Al final.
es una batalla de privilegios, ¿no? Que me los quito yo para ponértelos tú, me los pongo yo. Es ¿Cuál es el complicado. miedo principal de las TERF y del feminismo radical? ¿Cuál es el problema Que que se ven? invisibilicen, yo creo, muchos años de lucha, ¿no? Que en general el miedo es que desaparezca el género, ¿no? Si llevo años y años y años y años luchando por el empoderamiento, ahora me lo quitas. Esto es complicado, esto es difícil de hacer, es difícil de soltar. Yo creo, ¿eh? No lo sé. Tampoco he tenido la suerte de poder hablar con personas a lo mejor que se declaren TERF o más radicales, ¿no? En este sentido. Entonces, pero bueno, puedo entender. Desde esa parte lo puedo entender, ¿no? O que Ujú, venga ahora, yo creo que también mucho miedo el que tienen es que ciertas personas que ellas leen como hombre, porque lo hablamos, ¿eh? Su género performance es mujer, pero el performativo que ellas leen es de hombre, invadan espacios. Esto creo que también les está ocurriendo, ¿no? Este miedo a esto. Pero volvemos a lo mismo. Le lees como hombre, pero es que su género performance es mujer, ¿no? Entonces aquí, pues esto, ¿no? Que ocurre, ¿eh? Hay muchas personas trans que, por ejemplo, no se pueden hormonar, no es que no quieran, es que no pueden. Entonces, su expresión va a ser más masculina. No le hace esto menos mujer, ¿no? Entonces, creo que esos son los miedos. Creo, ¿eh? Pero ya te digo, estoy muy abierta a que algún día alguien me diga, no, debatamos sobre esto, porque quiero aprender también, quiero entender, ¿eh? También esta postura, porque creo que también tiene que ser escuchada, pero sin invalidar. Sobre todo al final es no quitar libertades ni quitar derechos. ujú. Sí, sí que es verdad. El otro día hablando con una amiga me decía, no, pero es que las teorías queer lo que hacen es pues eso, ¿no? Invisibilizar el hecho de ser hombre y mujer y las mujeres llevamos mucho trabajo, ¿no? Hecho con el feminismo y tal, y ahora que nos lo quiten, sí que Mm, reconozco un poco esa actitud, ¿no? De eso, de todo lo que hemos logrado y lo que nos falta, que estamos llegando, pero que todavía nos falta, y pues eso, pero aún así es como, vale, pero tú te identificas como mujer, pero es que a lo mejor la de al lado no, porque es que tenemos que ser inclusivas, ¿no? No decir, porque tú te identifiques como mujer no significa que todo el mundo se tenga que identificar como tú, claramente, ¿no? Qué suerte que tienes tú. ujú. Claro, por Que- eso al final hay unos privilegios, lo que claro. hablábamos antes, que jerarquizan otros, ¿no? Entonces, mi miedo es que ciertos privilegios hagan lo mismo, opriman a quien no los tenga, ¿no? Y sin querer, en la coletilla o el apellido cis es un privilegio superior al apellido trans, ¿no? De cierta manera. Entonces, creo que ahí no deberíamos de poder caer en este, ¿no? Ujú, sí. Bueno, que una maravilla hablar contigo, la verdad. Yo quiero seguir haciéndote preguntas. Si tienes tiempo, yo voy a seguir haciendo preguntas. Va, un par de preguntitas sí, que mañana Venga, madrugo, pero va, un par sí. tenemos aquí una pregunta que ha dicho. Ah, no, no tenemos preguntas, nada. Quería preguntarte un poquito por las investigaciones que estáis llevando a cabo en la universidad. Cuéntanos un poco. Bueno, estamos llevando diferentes investigaciones. Tenemos la suerte que es un equipo multidisciplinar, es decir, tenemos que cada una y cada uno sigue una línea y creo que eso nos enriquece mucho dentro de lo que es la sexualidad. Y bueno, es verdad que me centré mucho en su día en tema de aplicaciones de citas, las diferencias de Ujú, género que encontramos en la población LGTB, ¿no? El uso que ujú, hacen las lesbianas y los gays, las diferencias, ¿no? Y ujú, bisexuales en estas apps de citas. Luego también tengo un compi que está haciendo la tesis doctoral sobre LGTB, ¿no? Y un poquito todo lo que engloba pues eso, la orientación, sobre todo el tema de orientación, ¿no? El desarrollo de la orientación y demás. También llevamos a cabo una línea de cibersexo y adición al cibersexo, que tenemos un tratamiento bastante puntero, que tenemos pacientes de todo el mundo, ¿no? Y creo que se está siendo, ahora mismo está siendo un pilar importante también de la investigación. Y luego también trabajamos temas de VIH, de sexting, diversidad funcional y sexualidad. Tenemos ahí todo lo relacionado con la sexualidad. qué interesante. Pues si tengo que elegir, háblanos de las aplicaciones, por ejemplo. Cuéntanos la chicha. ¿Qué pasa con el Tinder? Y con el Guapa y con el Bueno, Grindr. no ocurre nada distinto que ocurría hace 15 años con los cuartos oscuros, curis saunas y lugares de ambiente. Quiero decir, al final las apps de citas LGTB se han convertido en el espacio seguro donde poder ligar, porque quitas la parte heteronormativa. Entonces, ni me van a leer como heterosexual y muy probablemente la chica con la que esté hablando o será bisexual
o será lesbiana, con lo cual esto me facilita mucho. Entonces, al final no hay tanta diferencia en este sentido. Ujú. Quiero decir, se han convertido pues en esto y con la pandemia más, por supuesto, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Pero mucha gente no se alarma. Sexo anónimo. Bueno, esto en hombres, ¿eh? Luego hablaremos de diferencias, porque mujeres son 26 cafés antes de la primera cita, con lo cual no funciona igual el tema, ¿no? Pero claro, la gente se alarma muchas veces y digo, pero es que en un cuarto oscuro, en un cruising, era el mismo funcionamiento. Sexo anónimo, quiero decir. No es tan diferente el tipo de uso que se está haciendo. La gente Ujú. muchas veces se escandaliza, pero no es tan distinto. Hay ciertas zonas específicas que tú sabes que la función es esta, sexo anónimo, ¿no? Pero a veces sin querer nos escandalizamos un poco con esto. Yo creo que las diferencias así más básicas que pudimos encontrar entre hombres y mujeres, la principal y la que a mí más me llamó la atención fue el contenido visual, es decir, las fotos que utilizamos las mujeres son gatitos, paisajes, espalda, un pie, quiero decir, cosas abstractas, anónimas, poco sexualizadas, mientras que los hombres encontrabas mucho torso desnudo, culos en popa, pectorales, incluso algún pene en alguna página, ¿no? Entonces, es totalmente distinto el contenido que utilizamos las mujeres y luego la dinámica. Esto está cambiando, ¿eh? Pero sobre todo hace 2 años que cuando empecé a recoger muestra, sí que veías, ¿no? Por lo que decía, pues para quedarle una cita a dos chicas, igual pasaban horas y horas y horas whatsappeando, ¿no? Que luego te dabas el WhatsApp y del WhatsApp te quitas horas y horas whatsappeando. Mientras que en los hombres, no en todos, y igual que no en todas las mujeres, ¿eh? Nunca hay que polarizarse, pero hay una tendencia a que no, a que es todo mucho más claro y más directo. Mientras que las mujeres tenemos esta parte más emocional y los hombres tienen esta parte más erótica, ¿no? Entonces, al final, bueno, las mujeres más erótica y los hombres más sexualizadas realmente. Entonces, al final esto también, ¿no? Si hombre con hombre, si los dos tienen esta parte sexualizada, va a ser mucho más rápido. Mujer con mujer, si los dos tienen esta parte más erótica, la cosa va a ir más en preliminares, ¿no? Que no quiere decir que haya mujeres sexualizadas, por supuesto, ¿no? Y hombres eróticos. Pero que sin querer ahí se van sumando. Qué curioso, ¿no? Qué diferentes somos o no, porque claro, dices, analizando estas diferencias, dices, esto viene también de la cultura, ¿no? Al final la mujer tiene que Sí, quedarse por detrás, el hombre tiene que tomar la iniciativa y al final si juntas dos hombres educados como hombres, pues claro, adelante a por ello. Y nosotras, venga, un cafecito, un chat, una llamadita. claro. Claro, claro. De hecho, esto Paula Alcaide lo habla muy bien en su libro, ¿no? El papel histórico que ha tenido la mujer de que su meta en la vida es tener una pareja, ¿no? Pareja emocional. Si no parece que no haya hecho nada en la vida. Esto en las lesbianas se nos repite, claro, es una herencia que tenemos también, ¿eh? Que no todas estamos rompiendo el sistema, pero eso está ahí, ¿no? El típico chiste, ¿no? Que se lleva una lesbiana en la segunda cita, la maleta, ¿no? Pues esto creo que es el chiste típico, ¿no? Del mundo lésbico, o al menos el que yo me he encontrado, ¿no? Y vuelve a esto, ¿no? Es como, y ya te olvidas de todo lo demás, ¿no? Es como voy buscando, que luego no es así la realidad. Pero bueno, a veces en el SAP sí que te puedes encontrar un perfil que vaya más desde ese lugar. Ujú. Es muy curioso, ¿no? Eso de la conexión emocional que se crea entre dos mujeres y lo rápido que va todo, pues para ese fin, ¿no? Para el tener una pareja, ¿no? O también la sensación que tenemos. Yo creo que, fíjate, esta teoría que tengo yo, que a lo mejor no tiene nada que ver y habría que estudiarlo, pero sí que creo que la mujer disidente lesbiana, llámala X, Ujú. pues como que no tiene tanto metido en la cabeza que tiene que ser madre, ¿no? No tanto como el mundo hetero. Es como que como te sales de la norma, pues ahí se te juntan otros miedos, ¿no? De lo que tú decías también, de que van a pensar, que les voy a dar a mis hijos, todas esas cosas. Y que yo creo que sí que hay, yo sí que me he encontrado que la mujer lesbiana en general no es tan proclive a ser madre, que además ser madre es algo totalmente cultural también, que nos han metido por los ojos que Ujú. tenemos que ser madres, porque la mujer está hecha para ser madre. Y yo, claro, yo me pregunto, claro, yo es que quería ser madre a toda costa, a nivel inconsciente total, o sea, sin saber por qué quería ser madre, ¿no? Que luego me he dado la leche del siglo, que es maravilloso ser madre, sí, pero ¿de dónde me venía a mí ese instinto que no era instinto, que eso es cultural, pero estoy Claro. convencidísimo, vamos. De hecho, al final yo no sé, realmente creo que esto puede ser un privilegio de las lesbianas. Quiero decir, la mujer hetero no tiene un espacio donde poder decir no quiero ser madre. O cuando lo hace es muy cuestionada.
Entonces, igual esto es un privilegio de que las mujeres lesbianas que quieren ser madres es porque realmente se han podido permitir escucharse si quieren ser madres, ¿no? No todas o casi todas, ¿no? Pues al final no sé quién tiene el privilegio aquí. Lo pongo en duda en la mesa, ¿no? Y yo creo que sí que es algo social. Yo siempre recuerdo el primer momento que mi madre con todo el cariño y os digo que yo he sido muy privilegiada con la respuesta de mis padres en todo momento, pero lo primero que le vino es, "Ah, no voy a ser abuela, ¿no? Es como, bueno, una, tienes otro hijo, pero bueno, esto es hombre, veremos qué pasa, pero es como, automáticamente está inculcado, o sea, te saldría de tu norma, de eso que os digo del sesgo de homogeneidad de la homosexualidad, de que ya no voy a querer ser madre. A lo mejor sí que quiero ser madre, ¿no? No, pregúntamelo antes de imponérmelo, ¿no? Pues esto es lo que consigo a veces si quieres las etiquetas, ¿no? Lesbiana, soltera, gatos, ¿no? Así por hacer un poco broma, ¿no? Pero sí que va un poco en esa liga. Entonces sí que al final creo que es una herencia cultural, yo creo. Y sí, sí que se ha impuesto bastante. Como que la mujer lesbiana o el hombre gay, ¿eh? No va a ser padre o no va a ser madre. Pero creo que es una herencia total. Qué bonito. La verdad que me está encantando hablar contigo y ya te digo que me tiraría horas. No sé si los que nos están escuchando tendrán alguna pregunta y si no, pues lo dejamos para otro día para seguir Claro que sí. bombardeándote con más preguntas. La última pregunta que sí te haría es, pues como resumen, me quedo con de esta charla con el mirar sin que la etiqueta cree un prejuicio, ¿no? Claro. Lo que acabas de decir, ¿no? Cómo ver a las personas sin esas etiquetas que me predispongan a pensar que ya sé cómo van a actuar, ¿no? Por el hecho de Claro. haberlas clasificado. Danos un último tip de cómo poder cambiar un poquito esa visión, ¿no? Ponernos unas gafas más transparentes de decir, vale, lo veo transparente y ya está, no veo colores, veo transparente. Claro, yo creo que al final es una, cuestionar toda la norma y dos, pensar todas las etiquetas que tengáis a vuestro alrededor, todas las que tengáis. Y es lo que os he dicho, no solo de orientación e identidad, ¿eh? Sino también todo lo que tiene que ser con qué pasa con el trastorno mental, qué está pasando, ¿no? ¿Qué pasa con la depresión? Te digo esto porque es mi área, pero ¿qué pasa con la gente que vota a ciertos partidos, con la gente católica, con la gente? Al final son etiquetas que estamos prejuiciando. Entonces, yo lo que os animo es a que veáis todas las etiquetas que tenéis en vuestro alrededor y que veáis si creéis que hay un prejuicio detrás o no. Si la persona no fuera esto, sería distinta o sería lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos antes. Estoy hablando con la misma persona al final, ¿no? ¿Por qué parece que no? ¿Qué va a cambiar si eres hombre o mujer o no binario? ¿Por qué necesitas que me coloque? Si la conversación va a ser en un principio igual, ¿no? O tendría que ser igual. Entonces yo creo que eso puede ser un buen ejercicio. Jo, pues muchas gracias, Nayara. Me ha encantado, ya te digo, me ha encantado hablar contigo. Así que a ver si te ficho algún día, a ver si te engaño otra vez Claro que y sí, volvemos cuando a quieras. estar, volvemos a estar por aquí en directo. Un besazo para todos los que nos han visto, para todos. Y nada, eso, que mil gracias. A ti, que vaya genial. Buenas noches. Gracias. Chao. Deu.